estar enfrente de ustedes en este nuevo reto, en esta nueva misión que tengo el gusto de asumir. Primero decirles que quiero hacer una felicitación a nuestro presidente electo, que hoy recibe su constancia en mayoría y que lo acredita como presidente de la República Mexicana, y que pues esto que está enfrente, esto que está de lleno ya como una asignación que ayer anunció el secretario de Educación, el licenciado Esteban Moctezuma, en el cual se me otorga esta gran distinción de poder dirigir los rumbos del deporte nacional. Ha sido pues un largo camino. Muchas de ustedes y muchos de ustedes pues les tocó verme como atleta, desarrollarme como atleta, ser una mujer comprometida con este país, con el gusto de ser seleccionada nacional, de transitar cada uno de los años, de vivir diferentes procesos y finalmente, bueno, tengo la gran distinción de concluir hoy un proceso acá en el Senado de la República, 6 años que me hicieron ver otra óptica del país, otra forma de ver el país, entender los dentros del Parlamento y lo que tanto que tenemos que hacer por nuestro México. Hoy creo que la simpatía y la ilusión de muchos deportistas a mi llegada genera una expectativa alta. Me emociona mucho el hecho de poder dar la cara hacia eso. Creo que el reto es mayúsculo porque el ejemplo lo tenemos en el presidente electo, quien ha hecho una campaña larga, no solamente de culminar en las urnas, sino de caminar y estar con la gente. Y creo que el ejemplo es ese, y será esa la dinámica a la que estaremos enfrentando, en la que estaré yo dispuesta a poder hacerlo y poder tocar cada uno de los rincones de ese país y poder sensibilizarnos de cada una de las necesidades que hay. Hoy, les digo, no voy a hablar de la plataforma ni tampoco de lo que presentaremos en un futuro inmediato, de cuál será la forma de trabajar la CONADE, los planteamientos que se harán a través de la CONADE junto con el secretario. Seguiremos trabajando todavía, vienen días importantes para poder definir esa agenda y poder determinar cuáles serán estos rumbos. El presidente electo dio instrucciones para el secretario de Educación, en la cual tenemos que trabajar de manera conjunta, porque pues es claro que para poder lograr la transformación del país, pues ocuparemos de una herramienta tan loable como la es el deporte. Entonces, a futuro explicaré cuáles serán estos ejes o cuáles serán estas dinámicas de trabajo que una vez que sumamos el puesto ya en funciones, pues estaremos ejecutando para bien del deporte nacional. En lo personal creo que está claro que el gusto es enorme, el orgullo de haber sido un atleta en todas las facetas, en cada una de las facetas, como atleta local, como un atleta deportista de barrio, después de representar a mi ciudad, representar a mi estado y tener el gran honor de representar a México, haber logrado grandes triunfos por mi país y haber culminado como una de las grandes atletas de este México y como un referente no solamente de México, sino también de América Latina para México. En este sentido, yo les diría que la misión se vuelve mayor, porque ser lo que muchas veces algunos de ustedes me preguntaron, estando activa todavía, de que si entendía cuál era el legado que estaba dejando. No lo entendía, la verdad que en el tiempo no lo entendía. Hoy sé lo que significa el legado y tras avanzar las generaciones, hoy entiendo lo que es ese legado. Entiendo que las generaciones han avanzado y hoy vuelvo a ser ese referente, pero hoy con otro ajuste, con otra misión, que será encabezar los rumbos de cada uno de esos pasos que demos y poder provocar que las generaciones venideras tengan mejores condiciones y podamos lograr mejores cosas por México. No queda otra cosa más que agradecer a mis compañeros en el Senado de la República, que lo hablamos muchas veces de esta posibilidad. Hoy, pues solamente tengo que agradecerle igual lo que hablamos tantas veces en campaña, lo que platicamos tantas veces en horas de carretera, lo que platicamos tantas veces
en el ejercicio del espejo de que nuestro candidato a la presidencia caminaba las calles y las carreteras de este país, y que hoy pues me da este gran honor. Así que mi agradecimiento a él y a toda la gente que ha creído en que viene de frente muchas cosas. Viene una gran ilusión que tuve desde que era atleta, y hoy pues es una realidad. Ojalá que transitemos en esta visión, en una visión que sé que muchos de ustedes comparten y que quieren para nuestro deporte, para nuestro país. Sé cómo es esto. Obviamente ser figura y ser funcionaria tiene un gran reto, pero también sé cómo transitamos. No voy a pedir aplausos siempre, esto así es, lo entiendo, y solamente de menos de 24 horas a este momento pues ha surgido de todo: aplausos, elogios, críticas, ofensas, pero es el precio de ser una figura pública. Yo hoy lo asumo así y con ese gran entusiasmo. Así que, como quienes me conocieron al inicio de mi carrera decían, es imposible que esto vaya a suceder. Hoy estoy aquí diciéndoles, sé que va a ser difícil, sé que no es cosa sencilla, pero me gustan las cosas difíciles. Y voy sobre ese proyecto y voy a ser parte de la historia. El eslogan de nuestra campaña era "Juntos haremos historia", y hoy quiero escribir la historia distinta del deporte nacional, y ojalá que todos nosotros también seamos copartícipes de esa historia. Muchas gracias, estoy dispuesta a sus preguntas. Muchas gracias. Si nos dan su nombre y su medio, por favor. Gustavo Borges, de la Agencia Española AFE. Ana, en el resumen de los Juegos Centroamericanos del Caribe, el todavía presidente de la CONADE decía que va a ser imposible seguir adelante al paso que se va si por lo menos mínimamente no le dan 1.000 millones de pesos más a la CONADE. Y también decía que él cambiaría las 132 medallas de oro porque en México se acabara la obesidad y la diabetes. En el primer sentido, en el primer sentido de la pregunta, quisiera saber hasta dónde ve que podamos llegar después de este triunfo en los centroamericanos, que no tiene nada que ver con lo que va a pasar en los Juegos Panamericanos, porque usted, que es una estudiosa de esto, sabe que son otras condiciones, y hasta dónde el deporte de la gente que corre en la calle o hace gimnasia podrá tener un apoyo de verdad, o sea, que se pueda nadar en un lugar. Es algo que nadie va a poder hacer en 6 años, pero hasta dónde se puede adelantar esto según sus ideas, o si es muy temprano todavía para hablar de esto. No, sí, creo que es una visión que tenemos que tener clara, y es una situación factible de las numerarias, que si la numeraria se va a mover. Tenemos que reconocer que el papel de los muchachos en los Juegos Centroamericanos fue excepcional. También creo que pues no la apuesta, yo creo que lo que nos venían dando los años Colombia, pues Colombia no nos salieron las cosas, Colombia se rezaga hasta el 3er sitio, pero creo que siempre lo tenemos que usar como una plataforma, y esa plataforma tiene que ser el de hacer crecer el deporte a partir de este gran resultado. Y yo creo que el capital yo lo veo en la motivación. Qué bueno que los muchachos ganaron medallas, qué bueno que se lograron esas medallas. Se tiene que trasladar, por supuesto, a un tema presupuestal, porque también hay que apostar, si ya hay esa motivación, hay que apostar porque los Juegos Panamericanos se logren un buen resultado y podamos aspirar a tener mejores resultados en deportes en los que ya estamos, y que podamos estar también en competencia. Pero, pues bueno, es también un trabajo de la transición, ver el tema presupuestal y etiquetar presupuesto para el ejercicio siguiente. No sé si lo que el director en funciones, los números que refleja sean los correctos, si esté arriba o esté abajo, pero lo que sí es un hecho es que Andrés Manuel ha pedido, detener el tema de infraestructura, no hacer más infraestructura, valorar lo que existe, mejorar lo que existe y potenciar lo que ya tenemos, no crear una infraestructura. Entonces eso va a permitir un colchón considerable de recursos. Y la otra, pues es que en la medida de la activación y el tema de enfermedad, pues tendremos que coadyuvar, porque también fue una instrucción del presidente electo, intersecretarialmente relacionarnos en ese tipo de objetivos. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación,
con la CONADE y con las demás dependencias, caso de la Secretaría del Trabajo y otras más, la de Desarrollo, que va a cambiar de nombre, pero bueno, es la de Desarrollo, y que pues logremos esa gran misión. Se vuelve un tema importante de salud, pero la diabetes y la obesidad, pero pues tenemos que lograr mover al país para que esto podamos lograr números positivos. Hola, Ana, Ramón Treviño del Universal. Ayer Alfredo Castillo te mandó felicitaciones por Twitter y diciéndote que espera hacer una transición abierta y ligera para todas las partes. No sé si ya pudiste comunicarte con él y cuáles son sus planes entre ustedes dos para la transición. La transición es un tema de ley. Ha hecho manifiesto el licenciado Castillo su disponibilidad de lograr hacer una transición que él no tuvo, y que sea lo más transparente y lo más dócil posible, explicando cada una de los componentes que tiene el interior de la CONADE, y también hacer pues el ejercicio de un poco la pregunta anterior, ¿no? De la visión hacia el futuro, ver pues ya la proyección que ya está encaminada. Acaban de culminar los Juegos Centroamericanos y pues ya tenemos a la vuelta de la esquina los Juegos Panamericanos en Perú y el ejercicio de los Juegos Olímpicos y lo que se atraviese, porque bueno, esos son, vamos a decir que mediáticamente son las galletas del programa o de lo que se habla, pero pues también tenemos que pensar en lo social, en lo pues, vamos a decir, la base de la pirámide, ¿no? En trabajar con el sector educativo, trabajar en las canchas y trabajar más en el tejido social, en esta recomposición que se quiere lograr desde el inicio del gobierno. Senadora, quisiera dos preguntas. Acá estoy. Dígame. Desde su visión como legisladora, quisiera saber si usted va a poner en marcha una política de género, de apoyo más a las deportistas mujeres. Y en cuanto a la transición, se ha hablado mucho a lo largo de los años que ha estado Castillo al frente de la CONADE, de malos manejos, de algunas irregularidades. ¿Va usted a revisar escrupulosamente todo lo que ha sido la gestión de Castillo? Con el tema de género, por supuesto que se tiene que hacer, y yo creo que la parte seguida después de haber logrado plasmarlo en la ley para el tema político, yo creo que nos tenemos que desdoblar hacia las siguientes áreas, y por supuesto que me entusiasma, y no solamente me entusiasma y decir que sí, es una tarea, decirte que pues ya casi vamos por 2 décadas de que las mujeres somos quienes avanzamos en el medallero, tanto de Juegos Centroamericanos, el proceso olímpico, panamericanos y olímpicos, sino en general. Y decir con orgullo, pues me tocó encabezar ese grupo y ser de esa generación que inició con ese cambio de que las mujeres empezamos a dar mejores resultados. Tenemos que buscar ese motor de inspiración para que las niñas de las nuevas generaciones también lo hagan y que provoquemos también la participación, pero no solamente en ello. Hoy me da la distinción de convertirme en la primera en dirigir el deporte nacional, la primera mujer en dirigir el deporte nacional, y eso se tiene que trasladar también a que las niñas y las más mujeres, no solamente en el aspecto deportivo, también en la toma de decisiones, federaciones y asociaciones donde también las mujeres tomen parte y sean partícipes de ello. En cuanto a los manejos, bueno, eso lo tenemos que esperar hasta que suceda la transición, ver los libros blancos, ver todo el tema de los presupuestos, lo que está comprometido y lo que se gastó. Hay que recordar que por ley todavía tenemos un margen de tiempo para poder hacer observaciones, y pues yo retomaría las mismas palabras del presidente electo: nada sobre la ley y nada que burle la ley. Si todo se cumple conforme a la ley, pues podremos transitar, pero si hay observaciones, pues las haremos ver, repito, ya en el ejercicio de la transición, y empezar a hacer esta rebote, ¿no? de la documentación y demás, pero hay una gran disponibilidad y espero que así transite. No es una instrucción del presidente el linchamiento, no buscamos eso, y no es una bandera con la que se pretende arrancar, y menos en el inicio del gobierno. La instrucción de Andrés Manuel ha sido consolidar el gobierno, y bueno, con esa encomienda es que vamos a llegar. Pero si hay irregularidades que será
pues ya el reflejo, si los encontramos. Tenemos tiempo para hacerlo, pero en lo inmediato, pues al momento de recibir los libros blancos, podemos empezar a visorar qué de ello puede existir. Pero también, pues una vez que nos entreguen las cuentas administrativas de cada una de las cosas, pero si las encontramos, pues los tenemos que hacer. Por eso repito, no vamos a burlar ningún aspecto de la ley, y menos tratándose de recursos federales. ¿Alguien más? De este lado, Leonardo Villalpando, de TVC Deportes. ¿Cuál es la mayor expectativa que hablabas hace un momento, que sabes de la expectativa que se está generando con tu llegada a esta posición, entendiendo que muchos hablan, antes había dirigentes que no habían sido deportistas, hoy tú sabes todo el recorrido, ha sido crítica directa en algunas federaciones también, sabes de las irregularidades? ¿Cuál es esa gran expectativa que crees se está generando en ti cuando hay temas sociales, cuando hay temas federativos, cuando hay temas también de índole de alto rendimiento? La expectativa más importante y la que prevalece sobre todo es el cumplimiento. Yo creo que en un ejercicio de política, y que en mis palabras, porque pues si nos vamos a la hemeroteca y buscamos en mis palabras, es el incumplimiento en un ejercicio de política de falsas expectativas. Entonces, esa expectativa de los atletas es cumplir, y cumplir no me refiero a quienes son seleccionados nacionales solamente, sino cumplirle también a la gente que va y juega a una cancha o busca un espacio para poder activarse deportivamente, o simplemente ser un aficionado más que practica cualquier disciplina deportiva. Entonces creo que en ese cumplimiento es que se funda el tema de expectativa, y de ahí pues puedan ser muchos otros más, porque pues no solamente el ser medallista olímpica o medallista mundial en el tenor de saber cómo se vive y qué pasa con el deportista mexicano en cada uno de sus rubros, sino actuar en función de eso. Entenderlo, pues no puedo llegar con la bandera solamente a decirle te entiendo, ¿no? Hay que solucionar y hay que lograr cambiar la visión que se tiene entonces del deporte en toda su extensión, no solamente hablando de equipo nacional, sino en cada uno de sus niveles. No, el tema de los federativos creo que tiene hoy guarda una condición distinta. A partir de que se creó la ley de los funcionarios públicos, pues la dinámica para los federativos ha cambiado. Todo persona física o moral que recibe recursos federales se hace acreedor a la ley de servidores públicos. Entonces, por lo tanto, los federativos son acreedores a esa ley, sujetándose a lo que la ley obliga y dice. Hay procesos abiertos para algunos federativos, procesos que no tienen que ver con mi llegada, ni tampoco con que se detengan o se bajen. Son procesos que ya están abiertos y que están andando. Caso específico de la propia Federación de Atletismo, que pues es un proceso que sigue abierto, de los cuales pues nosotros tenemos que seguir dando causa, y que el cuerpo jurídico tendrá que seguir atento al cumplimiento de la ley, y que también nosotros tendremos que buscar ya una vez que estemos en funciones cómo fortalecemos la propia ley del deporte. Creo que la ley del deporte tiene muchos huecos todavía que tenemos que pues amalgamar, y en otros de los casos pues fortalecer, pero creo que está claro el papel que hoy juega el hecho de recibir recursos federales y la aplicación de esos recursos. Buen día, Katia López, del Heraldo de México. Ana, justo aquí en esta legislatura, si no recuerdo mal, tuviste una reunión con muchos atletas que los dejaste hablar de viva voz muchísimas horas, y sí, evidentemente postraron mucho de las expectativas en el Poder Legislativo a través tuyo. De entonces a la fecha ellos pudieron percibir el apoyo de alguna manera. Esa es una pregunta, y si te lo pudieron hacer ver. Y la otra sería que, justo como dices, de ayer a ahora en tu nombramiento ha habido de todo. Y no sé si para ti sea como un foco amarillo, o sea importante, tal como lo está haciendo el presidente electo, pues como reunificar a todos los gremios y reiniciar como que un refresh en el deporte. No sé cómo sería esa operatividad para ti. Es importante la operatividad, es importante sí el armonizarnos. Creo que dividirnos no va a llegar a ningún punto. Repito, las palabras de Andrés Manuel ha sido la gobernabilidad y la estabilidad social,
Sobre eso es que nos tenemos que regir los primeros meses o los 2 primeros años. El encuentro o el papel que desde el Senado se pudo hacer o se pudo lograr, pues sí, en efecto, esta legislatura aprobó la última modificación a la ley que se hizo, en la cual voté en contra y que lamentablemente no entró en ejercicio. La propia CONADE está en desacato del cumplimiento de esa ley, porque no cumplió con el mandato de la ley de crear el COBET, está en desacato de ley, en una justificación de que pues la propia Secretaría de Educación no dio el recurso, pero creo que son de las cosas que tenemos que llegar nosotros a mejorar, a enmendar y a transitar y poder lograr pues esta armonización. Repito, no hay venganzas, no hay sentimientos de revanchismo, no es una competencia, no es para mí una competencia. No gana Ana Guevara, hoy gana el país y vamos a buscar que gane México. Estoy convencida y sé lo que se puede lograr, de cuántas mujeres, niñas, hombres y jóvenes pueden ser campeones y soñar y realizar que puedan ser campeones de vida y deportivos. Pero creo que hoy no es una competencia, hoy no gano yo, hoy simplemente tengo el gran honor de servir a mi país desde otra posición. La voz de los atletas es importante, ese encuentro con los atletas fue fundamental, en un grito desesperante de querer tener resultados de lo que adolecen en el día a día, pero creo que en el transitar del tiempo pues me ha hecho justicia la revolución, dijéramos. Yo llegué a este Senado de la República pensando que podía tener la Comisión del Deporte. Se me fue negada la Comisión del Deporte, lo cual lo agradezco a la distancia de 6 años, lo agradezco, porque me puede mostrar como una verdadera senadora comprometida y respondiendo más allá de las expectativas que pudieran tener sobre mi persona, pensando que solamente sabía correr. Y me dieron la oportunidad de poderme mostrar en otra faceta, profesional, responsable y a la altura de lo que esto significa. Creo que ese llamado, esa asistencia de los atletas acá, pues sirvió para decirles aquí estoy. A lo mejor no tengo decisiones plenas en la comisión, pero aquí estoy. Traté de hacer, ayudar, contribuir con mi conocimiento y mi expertise en la medida de lo que podía con la comisión. Pero creo que hoy podemos poner las miras más altas y podemos especular y poner expectativas pues mucho más centradas, mucho más elocuentes en la relación administrativos-atletas y resultados. Ana, buenas tardes. Juan Carlos Bernal, de Sportiva TV. No es ahorita, lo ha dicho siempre, tratar de que el deporte en México mejore. Algunos dirigentes han funcionado bien, uno de ellos es Saúl Castro. Los números en Baja California lo avalan, inclusive en esta delegación centroamericana, 35 atletas de Baja California lograron medallas oro, plata y bronce. Habría la posibilidad, aun cuando mencionaste que no ibas a hablar de eso, habría la posibilidad de invitar a Saúl Castro a formar parte de este proyecto que tú vas a encabezar, tomando en cuenta los números que tiene y que ha servido municipal, después estatal y ahora como gobernador, y más allá de cuestiones políticas, el resultado deportivo en Baja California es evidente. No quisiera comprometerme a decirte sí, porque creo que tenemos que hacer un análisis general del país. Sin duda, él y otros institutos del deporte del país han hecho un gran trabajo y en ese análisis estamos porque creo que tenemos que tender a la regionalización de nuestro deporte. Y yo sería más pro responsabilizar a alguien como él de la región noroeste del país y no traérmelo acá a sentarlo en un escritorio solamente a regalar un membrete más
para la currícula. Yo creo que tenemos que tomar sí de los mejores y agarrar los mejores ejemplos. No llego a esta distinción con la idea de que me las sé todas. Mi expertise está en una parte, conozco algunas cosas, pero tenemos que hacer ayuda de todos los demás. Yo creo que ahí va a ser el primer reflejo del encuentro, el primer encuentro que tenga con el Sistema Nacional del Deporte, con el SINADE, y que ellos también reflejen pues qué falta o qué quitamos del Sistema Nacional del Deporte. Pero has hecho una buena referencia en torno al tema Baja California, y me parece que hay estados que han hecho, pues repito, un gran trabajo, pero no quisiera aventurarme a dar nombres de posiciones. Son importantes, sí, pero creo que nos tenemos que desdoblar. La misión va más allá, el país demanda de más y ocupamos también de un ejército mucho mayor. Creo que en la medida que el presidente electo nos ha puesto la varilla muy alta, porque hay que cumplir con todo el tema de activación física escolar, que no es cosa menor, y luego pues desdoblarnos a todo lo demás, el deporte aplicado. Entonces la tarea está titánica. La misión solamente de la propia Secretaría que encabezará el licenciado Esteban Moctezuma es titánica, y en la cual tenemos nosotros que coadyuvar y en algunas ocasiones pues ser prácticamente responsables totales, pero bueno, eso ya lo veremos en un futuro, pero vamos a necesitar de gente. Entonces no solamente consideré a él, a muchos otros más que son elementales para este reto. Gracias, Ana. Buenas tardes. Adrián Basilio de Reforma. Dos cosas. Una, al margen de la agenda del presidente electo y de que tu jefe directo es el secretario de Educación, ¿no te hubiera gustado que tu nombramiento o tu presentación hubiera sido justamente por el presidente electo debido a la cercanía que tienes con él? Y dos, tú siempre has comentado que el deporte debe de tener una autonomía, y siempre has comentado la idea de crear la Secretaría del Deporte. ¿Trabajarás para que esto se convierta en una realidad, porque ha sido uno de tus grandes sueños? A tu primera pregunta, obviamente que han sido días intensos desde el 1 de julio para acá. El presidente electo no ha parado. Todo el mundo pensamos que la campaña había concluido el 1 de julio y el 3 de julio estaba llamando al primer grupo a trabajar en un tenor de que lleguemos al 1 de diciembre, cuando se tome protesta, prácticamente a ejecutar ya lo que queremos lograr como gobierno. No estaba en mi cabeza el pensar que tenía que ser el nombramiento a él. Creo que lo que importa aquí es la función en sí, lo que engloba esta función. El secretario de Educación va a ser mi jefe inmediato. Es un nombramiento que le corresponde al presidente, sí, pero el presidente no guarda formalismos, le gusta ser así, y yo creo que lo importante es lo que viene por delante. Voy a tener la oportunidad de estar al lado de él N cantidad de veces, y que esto no cambia. Yo creo que lo importante es la misión y el compromiso que tenemos con la responsabilidad de lo que se nos ha conferido. Lo anunció en aquella primera reunión, de que habíamos ahí adentro de esa reunión quienes habíamos ganado un escaño en la Cámara de Diputados y algunos en la Cámara de Senadores, y dejó claro que quienes estuviéramos en esa condición pidiéramos que ya llegaran los suplentes. Prácticamente dio por un hecho de que quienes estamos ahí íbamos a hacer gabinete. Entonces no es un ejercicio de los otros sexenios. Se han dado cuenta la agenda mediática que Andrés Manuel ha generado desde el 1 de julio para acá. La noche del 1 de julio empezó todo, y pues no ha frenado, ha estado en todos los temas, y la expectativa pues igual para el presidente electo. Ya la gente lo toma y lo ve como si fuera el presidente en funciones ya, pero faltan 4 meses para que él llegue a que se le dé ya el mando del país, pero pues la gente pareciera como si esto ya estuviera andando, y yo creo que en esa lógica pues tenemos que ser también coherentes y pacientes, que lleguen los momentos, pero en lo personal
no era algo que esperaba. Repito, yo me quedo hoy con el grato sabor de decirles que no voy a llegar a cargar con el peso de tener que convencerlo. No voy a llegar a tener que hacerles grandilocuentes ideas para lograr convencerlo de lo que el país ocupa. Él lo vio, él lo constató, y esto facilita mucho más las cosas, y que pues fueron pláticas muy, muy largas de qué era lo que se podía hacer, qué es lo que no se podía hacer, presupuestos, infraestructuras, etcétera. Entonces va a ayudar mucho, y te repito, y se los cuento como anécdota de estos primeros encuentros que estuvieron de trabajo con Andrés Manuel. Dato chusco o anecdotario es tener que poner ya el respeto de la investidura de que es el presidente de la República, y ha dejado de ser el amigo, porque siempre para referirnos a Andrés le hablamos así, Andrés. Hoy es el presidente de la República. A él no le gusta eso, pero bueno, es así, y así va a ser el resto del sexenio, y ojalá que pues eso también abone en que la nueva forma de gobernar y la nueva forma de hacer las cosas pues contribuyan en que nosotros también pues progresemos, ¿no? Pero digo nosotros porque en la medida que progresemos nosotros va a progresar el país. Lo de la Secretaría lo estuve analizando desde el día que concluyó la elección, desde el aspecto jurídico. No es momento ahora de hacerlo de la Secretaría. Yo pensaba proponérselo desde un inicio porque pues hay dos vías para que esto pueda suceder. Una es que él mande la iniciativa al Congreso y el Congreso apruebe la creación de la Secretaría del Deporte, y la otra opción, que era la más viable, pues por decreto presidencial crear la Secretaría del Deporte. No fue hecha la propuesta por el tema normativo, y cambia totalmente la dinámica, y la migración de CONADE a la Secretaría nos iba a llevar a un entorpecimiento administrativo y normativo de dejar de ser CONADE a convertirnos en Secretaría aproximadamente un año. Entonces, más allá de ayudar, entorpecería en este momento por la demanda de trabajo que está poniendo el presidente, y pues necesitamos, como lo he dicho, lograr la gobernabilidad, la estabilidad, y yo creo que ya andando podremos hacerlo en un tema, a lo mejor después del proceso olímpico, o en un momento donde creamos pues que estén vamos a decir, las aguas calmadas, y que permita hacer una transición pues mucho más tenue, que no genere tanto conflicto. En este momento no era lo idóneo por todo el tema legal de crear una secretaría y trasladar todo lo que hoy la CONADE tiene, porque bueno, a pesar de todo, y que es un acierto de la CONADE, pues que tiene patrimonio propio, tiene instalaciones propias, tiene sus bondades, igual tiene sus errores, pero bueno, creo que con lo que existe podemos avanzar, y no era el momento. Hola, es la pregunta que te quiero hacer. ¿Sabes o te han mencionado algo sobre la CONADE, la descentralización? Porque se manejó eso tomando en cuenta que la SEP también va a Puebla y todo esto. ¿Es conveniente? ¿Le perjudicaría? ¿O qué sería en este caso? Hasta hoy no hay no hay manifiesto, ni tampoco se ha dicho oficialmente que la CONADE vaya a cambiar de lugar. Se llegó a manejar la posibilidad de que si era Puebla, otros dijeron que era Aguascalientes, no sé quién de Aguascalientes tenía interés de que se fuera Aguascalientes, pero no hay nada oficial. En los hechos es que nunca se manejó la posibilidad, y hasta hoy ni el secretario ni el presidente lo han hecho manifiesto. Sé de las reuniones que sí, ya varias de las secretarias sí van a cambiar de domicilio, pero para el caso del deporte no hay tal. Yo creo que no, por la dinámica de la propia institución. Sí, a lo mejor en un momento nos estorba la grandeza de la ciudad, pero luego también tiene sus bondades el estar, sobre todo en la operatividad del aeropuerto de la Ciudad de México y la conectividad de los atletas y demás, y también la movilidad. Entonces, yo creo que no convendría moverla en este momento, pero repito, es una especulación, no hay ninguna oficialmente no hay ninguna instrucción de que vaya a ser así.
Jocelyn Flores del diario Deportivo Récord. Ana, preguntarte, cuando llegó Castillo a la CONADE vino una inestabilidad para todos los deportistas, hubo un quiebre entre Comité Olímpico, CONADE, federaciones, etcétera. ¿Cuál es el mensaje que tú le darías en este momento a los deportistas sobre tu llegada a esta, pues, a la dirección general de la CONADE? Y la segunda pregunta es, deportistas o exdeportistas como Jesús Mena, como quizá Hermosillo, pues no dejaron, digamos, una buena imagen en la CONADE tras su administración. ¿Cómo te gustaría que a ti te dieran después de ocupar esta silla? Obviamente ya lo mencionaste, eres la primera mujer, pero bueno, ¿cuál sería o cuál te gustaría que fuera tu legado después de estar al frente? Bueno, yo creo que de la misma manera como se tiene que hacer en cualquier lugar que estemos, hay que predicar con el ejemplo, y será con el ejemplo como demostraré la manera de trabajar, de hacer y dirigir los rumbos del deporte mexicano. Que me vean como una más. Tendré la responsabilidad, pero que me vean como una más, y que precisamente yo creo que esos referentes pues tienen que ser de lo que no tenemos que cometer errores. Esta administración pues tuvo, como bien lo dices, sus altibajos, pero bueno, eso ya fue, y las referencias del pasado pues solamente son para crecer y no para anclarse en perdernos el tiempo en hacer comparativas. Creo que va coaligada mucho la pregunta que hizo Leonardo hace un momento de expectativas, y que esas expectativas pues tenemos que primero romper los mitos, romper todos los tabúes y andar y hacer lo que pues no ha sucedido en el deporte nacional, y tener un contacto directo con todos los sectores, con todos los niveles, y no solamente hacer una dirección del deporte desde un escritorio o de botones. Creo que esto en el deporte pues es de sensibilidad, es emoción, y pues está en juego pues lo más sagrado que tenemos, que es México. Marcos García de Canal 11. Senadora, en este sexenio surgieron las academias, como la de básquetbol, como la de béisbol. ¿Usted continuará con ese proyecto? Y la segunda pregunta es, el CENAR alguna vez mencionó que estaba ubicada en una de las zonas de la ciudad más contaminada, que no era benéfica para los atletas de alto rendimiento. ¿Pensarían en cerrar el centro de alto rendimiento o ocuparlo de alguna otra manera? Tenemos que valorar costos-beneficios de estos programas que se implementaron durante esta administración. La dinámica de atención al deporte, de provocación de nuevo talento y demás, está siendo vista desde otra óptica. No sé si vayamos a llegar a considerar la continuidad en vísperas de los costos, repito, costos-beneficio, y entre otras cosas, no solamente las academias. Yo creo que habría que voltear a ver tema Olimpiada Juvenil, habría que voltear a ver el tema presupuestal a los institutos del deporte. Vaya, hay una serie de rubros ahí que hay que considerar si merecen la continuidad o redireccionamos. Y el tema del CENAR pues es lo mismo. Hoy el CENAR creo que ya llegó a una madurez, ya tiene más atletas ahí, caso contrario al tema del Comité Olímpico, donde se ha vuelto más ausencias que presencias, pero pues tenemos que valorar igual los temas costos-beneficio. No deja de haber contaminación en el área, pero pues hoy ya es un recinto deportivo importante para seleccionados y no seleccionados. Se llegó a considerar la posibilidad, cuando yo estaba en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, que fuera una instalación para la Ciudad de México. Pero bueno, al final de cuentas no dejará de ser un escenario deportivo y no importa el membrete que tenga. El hecho es que está en un lugar pues no ideal, pero existe y está, y tenemos que utilizarlo en la medida que no perjudique el tema de salud de los atletas por el nivel contaminante, pero pues todo ello tendremos que valorarlo a partir de presupuestos y costos y beneficios de tener una instalación como esta. Cuesta, sí, pero tenemos que explotar más, me parece, instalaciones como estas, no tenerlas tan elitistas, sino hacerlas más accesibles para la gente y que sean inspiración, no solamente tenerlas para selecciones nacionales, también que sean inspiración para otros atletas, y
la creación, no en lo inmediato, tal vez de centros como este, pero en otras partes de la República. Tenemos que regionalizar el deporte del país, no centralizar el deporte del país, y que tenemos que abrirnos también a otras expectativas, como la que referían en su momento el tema de Baja California. Baja California rompió pues esta hipótesis de que solamente el deporte estaba o se desarrollaba o se potenciaba solamente en el centro del país. Pues el ejemplo de Baja California, siendo un estado con tan poco nivel poblacional, pero bueno, con una visión distinta del deporte, pues ha logrado lo que nunca hubiéramos esperado en materia deportiva, convirtiéndose así en un protagonista del deporte nacional. Pero creo que hay que hacer un análisis muy minucioso de los costos y los alcances que han tenido los estados que tienen recursos y los que no reciben recursos. Entonces creo que hay mucho en esa óptica que hacer y recomponer. Tres preguntas todavía. La primera. De este lado, Anita Anslo, buenas tardes. Carlos Guzmán de Debate MX. Te lo preguntamos a forma muy somera ese 1 de julio en la noche, en la madrugada del 2 de julio, ahí en el INE, cuando estabas ahí con la gente de Morena. Pero en este caso, ahora ya como oficial, como nueva directora de CONADE, próxima directora de CONADE, se habla mucho de todo, pero no de presupuestos. El día de ayer hablábamos con el licenciado Castillo, que él piensa pedir una partida presupuestal similar a la que pidió este año. Esa sería la primera pregunta, si considerarías ese presupuesto o cuál sería lo que tú pedirías para el próximo ejercicio fiscal. Y la segunda, hay dos temas que se han quedado por ahí en el tintero y que tú lo sabes. Uno es del Centro Paralímpico Mexicano, ya tiene incluso terrenos, incluso una construcción fuera de la Ciudad de México. ¿Qué harás con esa construcción que está fuera del país, si moverías el Centro Paralímpico? Y la otra cuestión del Comité Olímpico Mexicano con el licenciado Padilla Becerra, si serías de la idea de seguirlo apoyando o hacer lo que han hecho los antecesores a ti, de limitar los recursos. Gracias. Bueno, tomaría primero la del presupuesto. Tenemos que nosotros hacer nuestra propuesta y nuestra corrida presupuestal en función de lo que les he comentado anteriormente. Hay una misión de atacar fuertemente la activación física en lo social y en lo escolar, lo cual va a llevar un presupuesto importante. Ha pedido el presidente detener todo el tema de infraestructura, o sea, de tal forma que pediríamos a la Cámara, o bueno, él va a pedir a la Cámara de Diputados el detener todo el tema de infraestructura, por lo menos el primer año de ejercicio, lo cual va a ayudar a tener pues un mayor recurso destinado a otros rubros, y que pues tenemos que nosotros definir cuál va a ser ese techo. Al final de cuentas es parte del ejercicio de transición actual. El presidente Peña y el presidente electo acordarán qué partidas y a dónde se puede subir o a dónde no se puede subir. El licenciado Castillo todavía tiene derecho a pedir, porque va a estar en funciones hasta diciembre, y pues será una petición que irá dentro de la propuesta de presupuesto para el ejercicio 18-19, pero que pues nosotros tenemos que analizar, repito, con detenimiento sí o más. La tarea va a estar mayúscula, podemos aspirar a que creciera mucho más. Yo no me limitaría a pensar en lo expuesto por el licenciado Castillo, o pensar que el techo sea la misma cantidad que se ha venido dando en los últimos años. Yo me atrevería, porque dicen pedir no empobrece, porque sí necesitamos de mucho recurso, y sobre todo que pues, la plantilla debe crecer para poder abrazar al reto que se avecina. El tema del Comité Olímpico, pues de la misma forma, yo creo que tenemos que hacer un análisis, costos-beneficios. No vamos a hacer copy-paste de lo hecho y lo que se va a continuar. Yo creo que tenemos que replantear y armonizar. Queremos hacer las cosas de la mejor manera, transitar de la mejor manera, y que sea el beneficio del deporte nacional y del país. Desconozco, porque no me metí ahí en la relación Comité Olímpico CONADE, fui respetuosa, solamente marqué mi línea diciendo quién tenía la razón en cumplimiento de la ley. No se estaba violentando absolutamente nada. Se dio aquel juego de que si México no iba a Juegos Olímpicos y demás, y yo dije, bueno, la ley asiste la razón, en este caso de CONADE,
y me mantuve al margen, pero repito, yo no voy a voltear al pasado, ni tampoco hay ninguna intención de vengativa, ni tampoco de confrontación. Esperaré a que llegue el momento y en su momento pues plantearemos cuál va a ser esta relación, que yo les diría empezar a cambiar la dinámica de ver esto en función de dineros. Yo creo que tenemos que verlo en función de logros humanos y de lograr números positivos y convertir los números rojos en números negros que empiecen a reflejarse en el avance positivo del país y no el tema presupuestal. Por eso la gente se cansa, nos cansa de siempre hacer una reflexión solamente hacia los dineros, cuánto se gasta y cuánto se logra. Entonces creo que ahí tenemos que hacer un alto y reflexionar bien de qué sigue. El tema de paralímpicos, el tema deporte autóctono, el tema de los deportes no olímpicos, el tema de los deportes no afiliados ni no federados, la instrucción ha sido un órgano responsable del deporte incluyente. No va a haber segmentación ni tampoco va a haber distanciamientos, todos iguales, todos somos México y todos nos vamos a mover el país hacia donde queremos lograr el objetivo. Entonces, paralímpicos, deportes autóctonos y repito, los no federados, pues van a ser considerados igual. Hay lineamientos en la ley y parte de la norma interna de la CONADE, pues que priva de que todos reciban lo mismo, pero sí la atención y el alcance de lo que eso nos permita para poder pues llegarles. ¿Cómo sería la relación de CODEME? ¿Regresaría a ser...? Es un tema de la ley también, habría que ver, analizar también. Otra vez, presupuestos y responsabilidades. Me parece que los ejercicios anteriores nos reflejaron pues excesos y focos rojos que creo que no debemos regresar. Hay que analizarlo, me parece que tiene pues que tiene vialidad, que tiene sentido, pero yo creo que hay que cumplir con la labor de cada uno, pero hay que analizarlo, hay que modificar la ley. Hoy están fuera del marco legal, o sea, hoy el Sistema Nacional del Deporte no contempla a la CONADE como un ente dentro del sistema. Siguen en función, siguen unidos los federativos ahí, algunos siguen agremiados a la CODEME, pero creo que vale la pena sentarnos y analizarlo en esa óptica amplia. Yo creo que no podemos renunciar a nada porque, bueno, finalmente son federaciones. Si queremos llegar a todos los deportes, ocupamos, pero responsabilicemos también. Que no sea solamente dame, sino también cuál es el efecto de rebote a la pared, ¿no? O sea, decir, pues veamos, pero cuál es el resultado de que estemos solamente dando recursos. Por eso les repito, no verlo todo desde la óptica recurso. ¿Alguien más? Sí. Ana Gabriela, yo quería preguntarte, a este gobierno, ¿qué es lo que le interesa? ¿Las medallas? Y te lo digo porque, bueno, pues ya les va a tocar exactamente lo fuerte del ciclo olímpico, Panamericanos y luego los Juegos Olímpicos. Es decir, a ustedes les mueve el hecho de ganar medallas, tanto en Panamericanos como en Juegos Olímpicos, o les importa la masificación del deporte y el deporte, digamos, como actividad precisamente para sacar a los jóvenes de las drogas, de pues ser halcones, en fin, toda esta visión social, digamos, del deporte. ¿Qué enfoque le dará este gobierno al deporte? El enfoque del gobierno, hasta lo platicado, porque repito, no hemos terminado de hacer los ejes rectores que se van a hacer, pero a manera engrosada te diría que va a ser más social. No significa dejar de darle importancia a los procesos. Hay que analizar que nos van a tocar 2 procesos olímpicos, el de Tokio y el de París, el Mundial del 24 y lo que se atraviese. Entonces viene una labor titánica, no solamente de atención hacia eso, que es importante y que genera un motor de motivación e inspiración para las nuevas generaciones y en los jóvenes y los deportistas que están hoy como representantes del país, sino de poder generar un dinamo que continúe las políticas. Y por supuesto que la social va a jugar un papel preponderante porque
El presidente ha instruido de la pacificación del país y la armonización del país, y para eso sí vamos a utilizar pues esta herramienta tan loable que es el deporte. Deporte no competitivo, siempre competitivo, sino también recreativo, ilustrativo, lúdico, y que podamos ayudar a cohesionar pues a una descomposición social que ha incrementado números pues muy desfavorables para México, pero sí darle la importancia y la justa dimensión. No, hasta hoy no se ha manejado en la mesa prioridades enfáticas de si nos interesan solamente las medallas. No se ha manejado eso en la mesa, pero pues siempre será un referente. No haré el ejercicio de las especulaciones de las medallas, pero sí haré el ejercicio de apoyar a los atletas en lo que van a necesitar para que eso suceda. Entonces no haré el ejercicio de comprometer medallas, ni tampoco la promesa de números de medallas. Tengo la confianza de que el presidente sabe de lo que se puede hacer, y yo le he dicho que pues a lo mejor vamos a sembrar muchos árboles que no nos vamos a comer esa fruta. O sea, preferiría apostarle por dejar una base bastante sólida y bien sembrada de resultados que va a tener México en el futuro, y no la inmediatez de lo mediático y de impacto inmediato para decir que ya salvé mi trabajo. Pues la visión es totalmente en horizonte de hacer crecer al país y sí detonar al país en una materia que merece mucho más. Sport. Ana Gabriela Guevara, me da gusto y te felicito por ver hasta dónde has llegado. Recuerdo muy bien la vez que alguien nos puso en comunicación, Rafael Willis allá de Sonora, que nos habló de ti, de Alejandro, y la verdad me siento muy contento, muy emocionado. Pero la pregunta, o las dos preguntas que te quiero hacer, la primera es respecto a que durante todo el sexenio no hubo un plan nacional del deporte, trabajamos a la deriva, por eso fue cuestiones de la academia y todo esto, fueron nada más medidas tomadas así a libre albedrío y de acuerdo a vísceras. Esto no nos ha llevado a ningún lado porque no hay ninguna evaluación que se pueda hacer. Si no hay un plan, ¿qué vamos a poder diagnosticar y conocer y comprobar? Entonces no ha habido plan nacional del deporte. Y la otra es respecto a hay un deporte que no hay una escuela en donde no haya una cancha de básquetbol, y sin embargo este deporte está secuestrado por el señor Castillo a través de Gilberto Hernández, que ahora anda en el fútbol y está en una dualidad ahí muy especial. Sé que todavía no te corresponde, pero al menos quiero poner ese punto, ese énfasis, porque hay millones de niños que dependen de estas situaciones. Vimos un equipo ahorita que acaba de competir, quedó en el 7º lugar, siendo casa, siendo local. Entonces, este deporte merece algo más. Ya sé que hay muchas federaciones importantes, pero este tiene un significado muy especial porque la mayor parte de niños en México practica el básquetbol. Entonces, no sé si se puede hacer algo desde este momento o vas a esperar hasta tomar posesión para tomar cartas en el asunto. Bueno, es un deporte pues elemental. Yo creo que si algo existe en el territorio nacional son canchas y canchas de fútbol. Sí, fue mutilado el básquetbol durante décadas y pues yo fui parte de ese proceso con la era Toussaint, pero creo que tenemos que ver de frente hacia dónde queremos ir. La propuesta es sumémonos todos para lograr esa transformación. No quiero contaminar de lo mal hecho o malas decisiones, aciertos que se hayan tomado durante la administración, pero sí armonizarlo. ¿Y cómo logramos que eso se traslade a que los niños tengan en los espacios, tengan las oportunidades y que no sea por un hecho burocrático administrativo el impedimento de que esto siga avanzando? Repito, fui parte de aquel proceso y que pues no solamente me tocó, sino que también siguió avanzando y pues mutiló a muchas generaciones, muchas categorías que fueron perdiendo su oportunidad, siguieron haciendo básquet, pero pues no había un sistema. Importante, y así con énfasis de letras mayúsculas, hacer el Plan Nacional del Deporte. Es elemental. Si no hacemos un plan estratégico al deporte, estamos navegando en alta mar sin rumbo y sin brújula. Y yo, eso sí, he sido muy crítica en el pasado, de decir, si no existe ningún plan, entonces, ¿qué queremos lograr? Y cae un poco en la pregunta que hacía nuestro compañero hace un momento.
¿Qué prioridades? Bueno, a partir del plan podemos empezar a generar prioridades y qué es lo que nos va a ocupar y qué nos va a preocupar de que podamos lograr esos resultados y qué deportes van a ser prioridad también. Lo manifestaban también hace un momento en torno a los presupuestos y la inclusión. Queremos lograr la inclusión, pero también tenemos que ser realistas de cuáles deportes son los que más se practican en México y qué es lo que queremos lograr con esos deportes en nuestro México. Si le reflejo, dame un segundo, si la reflexión va a ser las medallas olímpicas, no podemos apostar solamente por los resultados de los Juegos Olímpicos. Se me ha hecho injusto que cada proceso olímpico, entonces, sean los deportes esos los que van a recibir solamente recursos. Entonces, si analizamos nuestro historial olímpico, pues entonces ya no cuadra. Entonces, ¿qué derecho se tiene solamente a partir de medallas? Pero creo que el caso del básquetbol sí tiene que ser valorado y darle la justa dimensión de lo que existe en el país y lo que nos puede ayudar en el país. Porque metemos en la cancha a 10 de un jalón y en otros deportes pues no logramos de 1 en 1. Entonces el baloncesto nos permite pues una masividad mucho más práctica y mucho más loable. Sí, dime. Gracias, senadora. Buenas tardes. Así, en un resumen, ¿de qué tamaño es el desafío que va a vivir usted en la CONADE? Y si de hoy en adelante no volveremos a ver atletas con los uniformes rotos o limosneando en la calle, boteando para poder ir a participar a las competencias. Bueno, la dimensión de tamaño no tenemos un referente, pero es como apostarle a hacer el cambio de fondo. Dimensión de tamaño, pues podríamos decir tamaño pues del país, o sea, tenemos que abrazar el territorio nacional y para poder tomar una determinación de lo que hablamos hace un momento de las expectativas, pues tenemos que tener esa sensibilidad. Y la otra, en torno a los uniformes, pues es uno de los tantos puntos que tenemos que lograr entusiasmar a los atletas de lo que sea, y sí generar un parteaguas o un estándar de que la empatía crezca, no que decrezca. Es lamentable que hoy con tantas marcas, con tanta recurso, siga siendo un padecimiento de quienes representan al país la mala calidad de los uniformes. Lo viví todavía cuando ya era una atleta consagrada y me retiré viviéndolo, porque más allá de que yo tenía un patrocinador de una marca prestigiada, pero pues cuando representaba a selección nacional la marca era otra y lo viví. Entonces sí es uno de los otros tantos puntos que van dentro de ese Plan Nacional del Deporte. En palabras, empatía, lograr la empatía con el país, lograr la empatía con la camiseta y saber lo que significa portar el nombre de México y defender los colores de México. Es la ilusión más grande de cualquier atleta y creo que lo más injusto es matarle esa ilusión solo por un uniforme. Gracias, senadora. Sería todo. Muy amables. Gracias. Muy amables todos por su presencia.